Hoy es el segundo domingo de Adviento, tiempo propicio para poner la atención en una actitud de espera en el Dios que viene, que se muestra a los hombres en su humanidad adquirida, en un pesebre envuelto entre pañales. Hoy platicaremos sobre los personajes del Adviento, la Virgen María, San José su esposo, San Juan Bautista. Nuevamente tendré en este estudio al padre Rafael López López para meditar en el Adviento, pero también le presentaré notas surgidas en el Vaticano, una de ellas bellísima. La Biblia se leyó sin parar, 24 horas al día durante una semana. Uno de los lectores, el actor Roberto Benigni. Además, hablaremos de más información, por supuesto, lo que sucede en la Santa Sede, la audiencia presidida por el Papa Benedicto XVI y más, mucho más en el Pulso de la Fe. Sea bienvenido, quédese con nosotros. En efecto, ese es el tema de hoy, así que les saludo. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por el favor de su atención, gracias también por sus correos que recibimos a través de nuestro correo electrónico. Mil gracias. Comencemos hoy este programa, ya le decía, hablaremos sobre el Adviento, pero le presento una nota que nos habla de un acontecimiento que es la primera vez que tiene lugar. Se ha leído la Biblia desde el principio hasta el fin, ininterrumpidamente, sin parar, durante más de 100 horas, durante 7 días, una semana. Inició la lectura de la Biblia el Papa Benedicto XVI. Algunas televisoras transmitieron continuamente la lectura de la Biblia. Uno de los lectores, usted lo verá, el actor Roberto Benigni. Esta es la nota. Una idea sencilla para un acontecimiento de récord. La idea, leer toda la Biblia desde la primera hasta la última página ininterrumpidamente ante las cámaras de televisión. El récord, más de 100 horas de televisión en directo para la transmisión más larga de todos los tiempos. La Biblia día y noche. Este es el título de la inusual producción preparada por la RAI, la emisora estatal italiana. La Basílica Romana de Santa Cruz de Jerusalén recibió a los casi 1.500 personas de todas las clases sociales y de distintas confesiones cristianas y religiones, procedentes de 64 países que se alternaron al micrófono. Un gran acontecimiento popular y no solo por la participación en el sentido positivo del término, el de un pueblo que se congrega en escucha y meditación ante las páginas del libro de los libros. El ilustre iniciador de este maratón fue Benedicto XVI en persona, que aceptó leer el incipit del libro del Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe. Sobre la faz del abismo la tiniebla. Y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz existió. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. El Papa fue el primero de una serie de protagonistas, conocidos o no, que prestaron sus propias palabras a la palabra de Dios. La más contracorriente de las emisiones de televisión vio la lectura de los 73 libros sagrados comenzar precisamente el día en que la Iglesia inauguraba el sínodo sobre la palabra de Dios. Un ejemplo, comentó el creador del proyecto, Giuseppe De Carli, responsable de RAI Vaticano, de cómo los medios de comunicación pueden servir mejor la causa de la evangelización. Es una fórmula ganadora porque fue provocadora. Estuvo al máximo de la provocación hasta para un lenguaje televisivo. Nunca ha visto usted una transmisión que dura 139 horas, que proclama 800.000 palabras en la sobriedad más absoluta, únicamente con el encuadre del lector de la trili del texto. No quisimos dar espectáculo. No hubo intermedios de carácter publicitario, pero con la palabra leída y proclamada se intercaló la palabra con música, porque hubo también una Biblia musical con 81 espacios que llenaron o cubrieron 81 cantantes o grupos de todas partes del mundo para decir que la Biblia ha inspirado también la música. Y hubo también momentos de danza para decir que la palabra de Dios reviste la totalidad de la corporeidad de cada uno de nosotros. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿Dónde está Abel, tu hermano? Él respondió: no lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Díjole Dios:
¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano me grita desde el suelo. Pues bien, maldito seas lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. El timbre vocal de los actores famosos o de personalidades eclesiales, junto con la sencilla aproximación de simples lectores, decretaron el éxito de una transmisión que trascendió rápidamente las fronteras italianas, preparada para convertirse en un format reproducible en otros lugares. Nos lo ha solicitado el mundo católico sirio para que se transmita en el mundo árabe una lectura íntegra de la Biblia en lengua árabe. Nos lo han pedido para América Latina, los holandeses y también el arzobispo de la capital de Kenia para todo el mundo africano. Este es el resultado de una iniciativa simple, pero que ha ido de verdad a la fuente de nuestra fe. Lo que nos dice que si usted empieza a leer la Biblia y no para, bueno, hay que comer y dormir, claro, en una semana la leemos completa, ¿no? En otro tema, siempre cuando vemos a un niño enfermo, cuando vemos a los niños en los hospitales, los niños que deben estar corriendo, estudiando, jugando, tenemos un dolor incomprensible. Y parte de ese dolor es precisamente no entender por qué los niños sufren. En la nota que le presento enseguida, a partir de una reunión que tuvo lugar en el Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud en la Santa Sede, se da respuesta a esta interrogante. El sufrimiento de los niños es la gran oportunidad de unirse al sufrimiento de Cristo. Vea usted. Durante los últimos 10 años, 10 millones de niños han sido asesinados en guerras, 6 millones han quedado inválidos, decenas de miles mutilados por las minas, más de 4 millones de niños han muerto de SIDA. En África, 7.000 cada día se contagian del virus. La pobreza sigue siendo la causa principal de las enfermedades de la infancia. Temas centrales en la 23ª Conferencia Internacional sobre la Pastoral en el Cuidado de los Niños Enfermos, promovida en el Vaticano por el Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud. Con nosotros el presidente del Pontificio Consejo, el cardenal Barragán. Hemos trabajado acerca de cómo puede orientarse la pastoral de los niños enfermos, promoverla y coordinarla. Hemos visto la realidad de los niños enfermos, las tecnologías pediátricas y los cuidados médicos. Después nos hemos preguntado, ¿qué nos dice hoy la palabra de Dios sobre esta realidad? Frente al sufrimiento de los pequeños que a menudo padecen enfermedades mortales, los participantes de la convención se han preguntado sobre el tipo de pastoral que hay que seguir en la relación con los niños enfermos y sus familias. De nuevo el cardenal Barragán. Solo con el Espíritu Santo puede comprenderse algo que de otra manera es difícil de comprender, como es la enfermedad, el dolor, la muerte, porque en la visión cristiana, tanto para los niños como para los ancianos moribundos, la única solución, la única respuesta viene de la fe y solo la fe puede intentar comprender gracias a la obra del Espíritu Santo. El comercio sexual, la pedofilia, la violencia, los asesinatos, las bandas organizadas son fenómenos en crecimiento. En el debate se ha puesto también de manifiesto que la disparidad en los cuidados médicos para la salud de los niños física y psicológicas siguen siendo demasiados grandes. Con nosotros la doctora Leonardi, neuróloga. Como afirma la Organización Mundial de la Salud, hoy hay que considerar a los niños no solo por las enfermedades que padecen, sino también en el contexto en el que viven. No podemos definir la minusvalía como una parte componente de la salud de las personas, sin pensar que deriva también del contexto en que vive el niño.
Pero ¿qué puede hacer en concreto un capellán ante un niño con minusvalías permanentes? Escuchemos la experiencia del padre Felice Ruffini, vivida como joven sacerdote en uno de los grandes hospitales romanos. Tenía que hablar de Dios. Tenía que llevarles a Dios. La juventud entonces me dio esta experiencia. Estar junto a ellos como un hermano mayor, a su manera, en su plano, el amigo que podía hablar. Tuve así la posibilidad de presentarles al hermano mayor, al amigo, a Jesús. Es cierto que además está todo el sacerdote. El pueblo sabe cuándo un sacerdote es un auténtico sacerdote. El auténtico cura, si es sensible al otro. Entonces el niño sabe leer si lo que le estás diciendo es verdad. Ciertamente no es un campo fácil, el sufrimiento, el dolor es fuerte. Pero puedo dar testimonio también en nombre de otros sacerdotes de que hay auténticos héroes entre estos niños. Bueno, ya se podrán dar 1000 razones, pero siempre ver a los niños sufrir, ver a los niños enfermos, apachurra el corazón. Hablemos del Adviento en este programa, que es la segunda parte. Nuevamente recibo con afecto, con un especial aprecio y gran gratitud por su presencia hoy con nosotros, al Padre Rafael López López, misionero del Espíritu Santo. Padre Rafael, bienvenido de nuevo. Nos dejó toda la semana meditando en el Adviento. Esa es la consigna y esa es la mejor manera de prepararnos para la fiesta de la Navidad. Me hace impresión lo que acabas de decir, Bob, ¿De qué, de los que niños? la Sagrada Escritura se puede leer durante un tiempo determinado. Como exégetas dicen esta gran verdad. Toda la Escritura se centra en este versículo. Me lo sé hasta en griego. Kaijologos sarsegeneto, kaiskeros en gemín. Y el verbo de Dios, el que estaba en Dios, el que habitaba en Dios, el que era Dios, vino y se encarnó y habitó entre nosotros. Y ese es el gran acontecimiento de la Navidad. Pero aquí está la grande dificultad, grande dificultad. Decía Rabindranath Tagore en uno de sus libros célebres, El jardinero, ¿cuánto ganaríamos si a las cosas las nombráramos por lo que ellas son y no por lo que nosotros quisiéramos que fueran? Esto aplicándolo al misterio de la Navidad nos hace obligarnos a considerarlo en su aspecto más profundo, que es la palabra de Dios que se manifiesta a los hombres, encarnándose, pero también manifestándonos su amor en una plenitud extraordinaria, como Él quiere. Ya me imagino a la Virgen Santísima, aquella mujer israelita que conocía la Escritura con bastante perfección, máxime por su posición de que iba a ser la Madre de Dios, preparada intelectual. Además de niña fue consagrada al templo de Jerusalén. Así fue. Era normal que conociera la Escritura. En ella también podría haber cabido esa idea de esperar al Mesías como se merecía el Rey del Universo, en una grandiosidad extraordinaria. Y sin embargo, la vemos en una actitud de fe, aceptando el misterio que el ángel le presenta de parte de Dios. Me recordó usted a San Juan de la Cruz, que dice: los hombres decían cantares, los ángeles melodía, festejando el desposorio que entre tales dos había.
Evidentemente. Dios se ha casado con nosotros. De hecho, Schillebeeckx es lo que dice en su libro. El verbo toma la naturaleza y se realizan las bodas espirituales entre el hombre y Dios. A mí me llama la atención cómo nos desvía todo este mercantilismo y pragmatismo de lo que es en verdad la Navidad. ¿Y qué es la trampa? Que podemos decir que estamos festejando Navidad porque lanzamos gritos y encendemos velas y llamamos a nuestros amigos a compartir algo de lo que carecemos. Pero ahí está presente Dios, ofreciéndonos en la verdadera dimensión espiritual su presencia redentora. Nuestra Madre de los Cielos, cuánta fe para descubrir en su pequeño la presencia de su Dios. Padre Rafael, la semana pasada usted nos dijo, hicimos una cita aquí formal, que estamos juntos, que nos platicaría sobre los 3 personajes del Adviento. Y recuerdo, le dije yo, hay un cuarto, y terminaba usted diciendo, claro, tú mismo, ¿no? Sí. Cada uno de nosotros. Empezamos a revisarlos. Empezamos por San Juan Bautista. Sí. ¿Por qué el bautizador es un personaje del Adviento? Porque es el último eslabón de toda la cadena de profetas y vaticinios que han recorrido toda la historia de la salvación. Y este hombre, como su nombre lo indica, Johannes, el que muestra, el que indica, va a presentar cuando viene Jesús a bautizarse con el título He aquí el Mesías, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, he aquí el Redentor. Por lo tanto, es el prototipo del profeta que ya está anunciando la liberación para el hombre. Y entonces Juan el Bautista para nosotros simplemente es el vocero. Él mismo dice, he aquí la voz que clama en el desierto. Y vuelve a citar a Isaías, que es el pregonero de la liberación, porque en ese tiempo Israel anda en cautiverios, anda en la esclavitud, anda lejos de su patria. Ahora, el que clama en el desierto es Dios, y Juan el Bautista es la voz del que clama en el desierto, es la voz de Dios. Usted nos dice, es el vocero, es el profeta. Juan el Bautista es el último profeta, Padre. Con Juan terminan los tiempos proféticos para que inicien los tiempos mesiánicos con Jesús. Acabo la diferencia. Ajá. Tiempo profético, la iglesia sigue profetizando y lo tenemos en los apóstoles que profetizaban y lo tenemos en la actualidad, que estamos proclamando lo que va a suceder porque es el Espíritu Santo el que desde nuestro interior está suscitando, elicitando aquellos misterios que van a realizarse por la misericordia de Dios y que esos sí son auténticos milagros. Milagro en el término más genuino de la palabra, miraculum, algo maravilloso, algo extraordinario. Entonces, en esta actitud, sí podemos decir que la Iglesia sigue realizando ese papel de profetismo porque está anunciando la redención a los hombres. Y en el segundo sentido, se acabó el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento. Porque ya tenemos que la profecía se ha convertido en una realidad. Los profetas que anunciaban la profecía. Exactamente. Del Dios que nacería. Del Dios que nacería. Del Mesías que y vendría. que de hecho nació. Pero aquí estaba la dificultad. No nació como lo hubiéramos imaginado o como lo habían imaginado los antiguos. No. Cubierto de poder y de riquezas. Y esa es la grande dificultad también para el hombre de hoy, que quisiéramos que Dios se nos revelara y que nos encontrara como nosotros lo deseamos. Y aquí está lo grave,
porque Pablo jamás, el perseguidor, se iba a imaginar que su genio y su celo de perseguidor, la presencia de Dios en su vida lo iba a convertir en un perseguido de la misericordia divina. Y que el mismo Ignacio de Loyola, tendido en un camastro de enfermería, jamás imaginaba que el Espíritu Santo le suscitara esa conversión. ¿Quién iba a creer que el muchacho aquel, Francisco de Asís, en toda la pujanza de su juventud, ante el Cristo de San Damián, le diga: Francisco, necesito que restaures mi iglesia? Al juniorzazo Francesco d'Assisi, ¿no? Sí. Voy a hacer otra pausa, padre. Sí, con todo gusto. Regresamos Sí. para seguir platicando de esto. Hoy la atención puesta en los personajes del Adviento. Nos ha platicado el padre Rafael López sobre Juan el Bautista. Después de esta pausa regresamos para hablar de, oiga, un tipazo, San José. Sí. Uy, todos esos padres que hoy existen y que han recibido a un hijo que no es suyo, porque las historias se repiten, esos, como San José, hacen que en el cielo el Creador llore de alegría, porque su hijo, que no tenía padre terrestre, en San José lo tuvo. Volvemos para hablar de San José. Continuamos en más de El Pulso de la Fe. Estamos hablando sobre el Adviento. Hoy es segundo domingo de Adviento. Adviento, un tiempo de espera en el Señor. También el Adviento, un tiempo que nos sirve de preparación para celebrar el gran acontecimiento de la Natividad del Señor. El gran acontecimiento de la Navidad. Estoy platicando con el padre Rafael López López, misionero del Espíritu Santo, un hombre con especialidad en teología mística, pero también, oiga, tiene 6 licenciaturas, 5 maestrías, 4 doctorados. ¿Voy bien, padre? Ha escrito más de 100 libros, catedrático en el Angelicum, en el de Santo Tomás. En el Angelicum Santo Tomaso, de Roma. de ontología y metafísica. Fue catedrático en la Universidad de Friburgo en Suiza, en la Sorbona de París, en la Universidad Pontificia de México, actualmente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Celebra misa los domingos, por si acaso usted quiere No, sí, celebro misa los todos domingos, los días y los domingos. Pues los domingos, ¿eh? Sí. 7 y 8 de la noche en la capilla del Centro Sí. Comercial Cuicuilco. Cuicuilco. ¿Y en las mañanas, padre? A las 8 y 9 en una iglesia que se llama la Asunción de María, que está en Las Bombas y Oceanía, una iglesia moderna. Y luego 11 y 12 en la iglesia de San Judas Tadeo, que está en el canal de Miramont, canal de... ¿Calzada de la Virgen? No, ¿Calzada de no. las Bombas? No, es un canal que se llama, que está enfrente de la UAM. Miramontes. Sí, yo creo que ¿Calzada es del el Hueso? Sí. Por Calzada ahí. del Hueso, Calzada Canal del del Hueso. Bueno, voy a seguir platicando con el padre Rafael López López sobre el Adviento, pero antes le presento esta nota, mire, que nos envía el Centro Televisivo Vaticano. Ante los crímenes, asesinatos, persecuciones que en India estaban teniendo lugar por parte de musulmanes fundamentalistas hacia cristianos, tuvo que viajar a la India el cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Sagrada Congregación para las Iglesias Orientales, a 2 cosas: a hacer un llamamiento para la paz, a pedir que cesen esas persecuciones hacia los cristianos, pero también a celebrar y encontrarse con los lugares de la recientemente canonizada Primera Santa de la India. Esta es la nota.
Una peregrinación de paz a los lugares que amaba la primera santa india, Alfonsa de la Inmaculada Concepción, canonizada el 12 de octubre por Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro. Así explicaba el cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, el sentido de su viaje a la región india de Kerala del 5 al 11 de noviembre, viaje que culminó con la Divina Liturgia en rito siro-malabar, celebrada en honor de la nueva santa el 9 de noviembre en la eparquía de Palay. Santa Alfonsa, recordó el cardenal Sandri, sufrió física y espiritualmente, pero siempre mantuvo la alegría de la fe cristiana y el deseo de servir a todos. Esta mujer consagrada en la vida religiosa representa verdaderamente el espíritu de muchos indios que al encontrar la fe en Dios, al encontrar la fe en Jesús, viven con paciencia sus contrariedades, los problemas de la vida y a veces también la pobreza. De verdad que me he quedado sorprendido al ver la gran devoción que existe por parte de los católicos, de los cristianos, pero también de algunos musulmanes hindúes que acuden a la tumba de la Madre Alfonsa para pedir gracias que además parecen haber obtenido. Especialmente con el encuentro que he tenido con el expresidente de la India, que ha venido a celebrar a la Madre Alfonsa. Él es musulmán, un hombre de gran carisma y prestigio en la India, al que he entregado una medalla del Santo Padre. Me ha expresado todos los sentimientos de devoción que tuvo con Juan Pablo II, cuando en su condición de presidente de India fue de visita al Vaticano. Le han aplaudido mucho porque ha puesto de manifiesto la gran influencia que la Madre Alfonsa tiene en la vida de Kerala y de India. El diálogo entre las religiones en Kerala nace en los pupitres de las escuelas y en los pasillos de los hospitales católicos, que están abiertos a todos sin distinción de confesión y que son, según nos dice el cardenal Sandri mientras visita el Seminario Mayor de Trichur, el orgullo de la presencia católica en Kerala. Al llegar a estos lugares me he encontrado saludando a muchos chicos y chicas y muchas de las muchachas de las escuelas católicas con su velo musulmán, porque participan en la vida de la institución y de la escuela en igualdad con nuestros alumnos cristianos o católicos. Es pues un signo de gran apertura en la convivencia y en la posibilidad de compartir con las otras religiones todos los valores que la Iglesia Católica, desde el punto de vista humano y cristiano, pone a disposición de todos. He encontrado también grupos de jóvenes hindúes que me recibían con sus tambores, con su música, como signo precisamente de convivencia y de cordialidad en las relaciones entre la Iglesia Católica y ellos. Y en los encuentros celebrados en Trivandrum, la capital de Kerala, con varios ministros del estado de Kerala, había también representantes hindúes de alto nivel que también manifestaron la mayor cordialidad. Si Kerala puede ser tomado como modelo de convivencia entre las religiones, en otra región de la India, Orissa, todavía se llora a las víctimas de violencia anticristiana por parte de grupos fundamentalistas hindúes. En la celebración de Varananangan, el cardenal Sandri lanzó un llamamiento para que cese toda violencia como signo de respeto auténtico por la libertad religiosa de todos los hijos e hijas de la India. La Iglesia Católica está trabajando con otros musulmanes para encontrar en esa región respuesta por parte de las autoridades públicas para evitar que en el futuro se repitan estos episodios que son desgraciadamente marcados por una aversión hacia los cristianos. Sor Alfonsa, ya la conoció usted, santa ya canonizada ahí en la región de Kerala, en la India. Padre Rafael López López, San José es un gran personaje del Adviento. Háblenos de San José. Hay un pintor muy famoso que tiene cuadros en las
principales salas en el Prado, Goya. Y en ella tiene un nacimiento de Cristo en donde la Virgen María y Señor San José, hincados, están recibiendo la luz que brota de aquel pequeño que ha nacido. Todo el cuadro está en la penumbra, pero la Virgen y José están iluminados de aquella claridad que brota del pequeño. Y ya vio el cuadro de Miguel Cabrera, igual, que está en la sacristía de la iglesia, la de Taxco, la parroquia de Santa Prisca. El niño Jesús los ilumina, ¿no? Esta es la expresión materializada de todo lo que decía Isaías cuando él viniera. Y es lo mismo que Zacarías, al nacimiento de su hijo Juan el Bautista, nos va a decir: luz de las naciones que viene a iluminar a los hombres. Es que es eso. Si nosotros tomamos el Evangelio de Juan, así como nos dice que el Verbo era la luz verdadera, así también nos dice que el Verbo era la vida y que Él era la verdad. En Él es esencial la luz, la vida y la verdad. Por eso cuando viene Jesús al mundo, tenemos inmediatamente que atribuirle estas cualidades propias de Él. Él se dice: yo soy la luz y aquel que camina según mis principios, pues será la vida. He venido a traer la vida y quiero que la poseáis en abundancia. He venido a comunicar la verdad, aquella que escuché del Padre, y esto es lo que los transmito. ¿Y San José queda iluminado, salpicado? Sí, pero qué bien. Señor San José es llamado desde aquellos grandes maestros como es Bossuet, en donde le dan el título a lo que decía Teresa de Jesús: el patriarca silencioso, la sombra de Dios, ese padre que se hace presente para cuidar al Hijo Divino. ¡Qué hermosura de la actitud callada, silenciosa, discreta del Señor San José! Pero por otra parte, cuánta fe de este hombre para estar secundando el plan de Dios y ese actuar tan misterioso. Lo vemos aceptando él una concepción que no le explica, la acepta. ¿Qué le iba a explicar la Virgen María de la realidad que había hecho la omnipotencia de Dios en su vida? José tiene dudas, pero sin embargo, Dios se encarga de disipárselas. Acepta a Jesús como Dios quiere presentarse, no como él hubiera querido formar un hogar como todos los demás, no. A él le corresponde esta actitud de secundar la obra de Dios. Y muchas veces, ¿cuántos de nosotros eso es lo que debemos de asumir? Un papel de apoyar la obra de Dios y mantenernos en una actitud discreta, eficaz, agradecida de que Dios nos esté utilizando para establecer el reino de Dios. Navidad para José era el gozo más profundo de ver al Redentor allí, pero era una exigencia de su fe al descubrir al Mesías, de su fe para descubrir en su esposa a la Madre de Dios. Mire, Padre Rafael, a mí me deleita pensar en San José como el primer ser humano que creyó en Cristo antes de nacer. ¿Voy bien o no? No, porque la Virgen Santísima es ser humano
Y también creyó Sí, en Cristo. pero lo tiene en su interior. Sí. Y José no lo había visto y ya creía en él. Tenía las manifestaciones de la maternidad de la Virgen. Y cualquier mujer que me escuche sabe que no se puede dar a luz sola. No. Y ahí es donde yo veo las manos de José recibiendo al Redentor. Y esas manos arrullándolo, las mismas que después lo criaron, lo educaron, lo formaron, le pagaron la colegiatura, los útiles de su escuela y le enseñaron el oficio de carpintero. Totalmente, totalmente. Yo me imagino, como filósofo, la contradicción que existe ontológicamente entre la criatura y su creador, entre el absoluto y el contingente. Y aquí en el misterio del Adviento y de la Navidad, eso es lo que vemos. El poderoso necesitando de las caricias de su madre. Sí. Y del esposo de su madre. El poderoso que lo cuidara José, porque quieren matarlo. Y el Evangelio nos dice que no le dijo a la Virgen, sino que le dijo a José: toma a su madre y al niño porque quieren matarlo. Huye a Egipto. La obediencia de José siempre. Extraordinaria la encíclica de Juan Pablo II sobre ese misterioso personaje de San José y que nos lo describe tan correctamente en su aspecto íntimo espiritual. Claro que le puso el custodio del Redentor. Redemptoris custos. Redemptoris custos. Y San José pudo haberle dicho a Dios: toma al niño y a su madre y huye al país de Egipto porque Herodes lo quiere matar. Le pudo haber contestado con el típico de hoy que está de moda: ¿y yo por qué? No, no es tu hijo, sálvalo tú. Voy a hacer una pausa, sí, padre, es breve. Solo yo le digo a nuestro amable público que hoy hay padres que abandonan a sus hijos. Hay otros que los han abandonado y otros que los están abandonando hoy. Pero también hay padres que reciben a los hijos que no son de ellos. Son los hijos adoptivos. Esos son como San José. Y a los que los abandonaron o los están abandonando, solo les quiero recordar algo de esa letra, de esa canción de Navidad que dice: ven a tu casa esta Navidad. Vamos al editorial del padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, que nos hace reflexionar sobre la vida contemplativa. Hay una dimensione interior y espiritual de la vida que hay que custodiar y alimentar, si no puede ir volviéndose estéril hasta agostarse y morir. La reflexión, la meditación, la contemplación son necesarias como la respiración. Tiempos de silencio exterior, pero sobre todo interior, son su premisa y su condición indispensable. En el tiempo del teléfono celular y de Internet es probablemente más difícil que antes proteger el silencio y alimentar la dimensión interior de la vida. Es difícil aun cuando nos sintamos a menudo la nostalgia, difícil pero necesaria. Para los creyentes, de hecho, en esta dimensión es donde se desarrolla la oración, el diálogo con Dios, la vida en el Espíritu, que es más importante que la misma vida física. Jesús nos dijo que no temiésemos a los que pueden matar el cuerpo, sino más bien al que puede perder nuestra alma. Esto que vale para cada persona, vale para la comunidad de la Iglesia, vale para la humanidad. Si para cada uno de nosotros es fundamental saber conservar el diálogo con Dios en la vida diaria, para la Iglesia es fundamental tener en su seno el signo y la realidad de la vida dedicada a la contemplación y a la oración, y para la humanidad es fundamental saber que existen los faros de referencia de los sabios y de los maestros del Espíritu. Si no, se pierde el alma. Es este un riesgo muy grave hoy, y es la desgracia más irreparable. La jornada anual que se dedica en noviembre a la vida en el claustro nos invita a trabajar a todos para que eso no ocurra. La vida contemplativa, la vida en los conventos, la vida en los monasterios, el silencio callado que Dios busca para hablar al ser humano
Hoy, en medio de la internet, de los teléfonos celulares, del ruido cada vez más creciente, como lo dijo el padre Federico Lombardi, Dios sigue hablando al ser humano de hoy. Hago una pausa, regreso para platicar con el padre Rafael López López sobre un personaje más del Adviento, la Virgen María, y también el cuarto personaje que ya nos decía él, usted mismo que nos ve. Continuamos en más del Pulso de la Fe, estamos platicando sobre el Adviento en este segundo domingo de Adviento. Voy a continuar platicando con el padre Rafael López López, misionero del Espíritu Santo. Hablemos sobre María, este gran personaje del Adviento, por supuesto también sobre Jesús, pues el Adviento y la Navidad son totalmente cristocéntricas. Pero hablaremos también sobre el Adviento pendiente, que es el retorno del Señor, como dice esa última expresión de toda la Biblia en el libro del Apocalipsis, Maranatá, ven Señor Jesús, y que nos da a conocer que continuamos como humanidad en un tiempo de espera, en un Adviento constante, un Adviento permanente. Antes de continuar con este tema, le presento esta nota sobre el Papa Pío XII, a 50 años de la muerte del Papa Pacelli, Eugenio Pacelli, se ha montado en la Plaza de San Pedro una exposición con fotografías, objetos y más de ese pontificado tan censurado por algunos que han dicho que Pío XII no hizo lo que tenía que hacer hacia el Holocausto. Esta es la nota. La infancia, la formación, el ambiente familiar, el recorrido espiritual y cultural de Eugenio Pacelli, desde la ordenación sacerdotal, su largo itinerario al servicio de la Santa Sede, hasta la elección y los 19 años de pontificado que le siguieron. Es el recorrido en que se articula la exposición Pío XII, el hombre y el pontificado. Las 9 secciones se exhiben en la sede de exposiciones del Ala Carlomagno para hacer más familiar para el gran público la figura del Papa Pacelli, a través de los escritos, las fotografías, los objetos personales, las obras de arte. Está con nosotros Monseñor Brandmüller, presidente del Pontificio Comité de Ciencias Históricas. La figura del Papa Pacelli es prácticamente desconocida para los que nacieron después de su muerte. Vale pues la pena contar a las generaciones de nuestro tiempo la historia de un Papa que atrajo la atención y la admiración del mundo entero, especialmente durante su pontificado. Ya en vida se le llamaba a menudo el Papa Angelicus. Muchos pensaban que personificaba la figura del buen pastor, el sucesor de Pedro. En los últimos años, cuando se ha hablado de Pío XII, la atención se ha concentrado de una manera excesiva sobre una sola problemática, tratada las más de las veces de una forma bastante unilateral. Aparte de cualquier otra consideración, esto ha impedido una adecuada aproximación a una figura de gran densidad histórico-teológica, como es la del Papa Pío XII. La exposición además contribuye a desmentir con pruebas históricas la campaña difamatoria que se ha lanzado desde 1962 contra la figura del Papa Pacelli, a través de una de las épocas más obscuras y dramáticas del siglo XX. Pío XII
no dejó de expresar su solicitud pastoral, organizando en el Vaticano una red de ayuda humanitaria dirigida a todos, sin distinción de credos religiosos o raza, abriendo las puertas del Palacio de Castel Gandolfo a los desalojados que huían de las persecuciones, compartiendo el pesar de la gente tras los bombardeos en Roma de 1943. En realidad no es correcto hablar del famoso silencio de Pío XII. Una investigación histórica seria ha demostrado que se comportó exactamente de manera contraria. El Papa habló. Pensemos, por ejemplo, en el famoso mensaje de Navidad de 1942. Pero sobre todo, habló a través de sus representantes en los países implicados. Varios nuncios eran los portavoces del Papa. Había también muchísimas personas que en Italia y en otros lugares recibían en sus propias casas y en las instituciones católicas a los judíos perseguidos. Lo hacían no solo con el permiso, sino por encargo del Papa. El Papa Pío XII, ya ve usted, por esto se están celebrando ahora las audiencias en el Aula Paulo VI, porque la Plaza de San Pedro está ocupada con esta exposición. Ganas de estar allí, Padre Rafael, la Plaza de San Pedro y recorrer esta exposición del Papa Pío XII, ¿no? Pues bien, la Virgen Santísima nos da la pauta para celebrar nuestro Adviento y nuestra Navidad. Pablo tiene en el capítulo 5 y el capítulo 8 de Romanos que para vivir estas realidades espirituales tenemos que latir con los sentimientos que se realizaron. Ya me imagino a aquella madre esperando a su hijo. ¿Qué palabra habría preparado para decírsela cuando viniera él? Qué arrullo, qué canto, qué expresiones, qué ternura había acumulado para arropar a aquel pequeño que era su hijo, pero que también era su Dios. Claro, claro. Que era su hijo, pero que también era su padre. Sí. Que era su hijo, pero que también era su esposo. Qué cosa, ¿no, padre? Este es precisamente lo que nos apela a la Iglesia a meternos en una actitud humilde, reverencial, para que en la fe y en la esperanza comprendamos algo de aquel misterio, aunque no sepamos explicarlo, pero que vivamos nuestra Navidad y que vivamos esta espera. Ella sí, ella era una llama ardiente que brotaba desde lo más profundo de su ser. Era su hijo el que la iluminaba. Qué extraordinaria presencia de Cristo en la existencia de Nuestra Señora y en la existencia del Señor San José. Pero aquí el personaje principal, no olvidemos, del Adviento y de la Navidad, es Él, Cristo, que viene y está viniendo. Y que toca a nosotros o rechazarlo o admitirlo. Pero es el compromiso personal. Dios no te castiga por tus faltas, no, eres tú el que te castigas por no recibirlo. Nadie te obliga a que aceptes el don. Eres tú el que lo rechazas o que humildemente lo utilizas y lo pones en juego. Pero eres tú el responsable de este don que Dios entrega a ti mismo. Aquí entonces, esta es mi preocupación. Yo fui mucho tiempo, por lo menos un semestre, discípulo de Jean-Paul Sartre. Y él nos indicaba continuamente que todo está en función de una espera. Él tiene la teoría del pour soi et l'en-soi. Pero todo es espera de que se encuentre este yo con el tú que está afuera de uno mismo. Es una espera continua que nos va ayudando a progresar. Pero él decía, la última espera es la definitiva y la total. Y es para la que tenemos que estarnos preparando con estas esperas y estos encuentros con la realidad. ¿La parucía? La parucía. Y pobres de nosotros, si no aceptamos ya desde ahora que esta es la verdad trascendental de nuestra vida.
Este es lo que marca la dirección de todas nuestras actividades. Todo absolutamente lo vamos a dejar, menos ese juicio que nosotros mismos vamos a realizar junto con el juez. ¿Cómo ver la parucía, padre? ¿Con temor, con miedo o con alegría y con esperanza? Si tomamos los textos del Evangelio, encontramos las dos posiciones. Depende de cómo he sido, de cómo soy. Exactamente. Si soy un cabrito, así dice la Escritura, dice, en diminutivo, o para si que no soy suene oveja, tan fuerte, o si soy a la cordero. derecha o a la izquierda. Pero aquí está lo hermoso. Pablo tiene un tema bastante crudo, en donde dice que va Dios a juzgarnos como juez, con toda justicia. Pero termina el texto diciéndonos, pero no hay que olvidar que sobre la justicia está la misericordia divina. El amor. El amor. Yo creo de veras, en serio, profundamente, que por más pecador, soy finito, no voy a llenar esa misericordia de Dios que abundantemente se derramará en mi vida. ¿De veras, padre? Totalmente, y por eso es que me ves, nunca me has visto triste y siempre ves optimista. ¿Por qué? Porque creo en esa misericordia. Pero ¿y la justicia, que también es infinita porque es divina? Sí, pero hermano mío, ahí tenemos el texto. ¿Cuál? Es justo misericordiosamente. Wow. Y teniendo en cuenta nuestra condición, oye, somos falibles y de hecho fallamos. Somos pecadores y a eso vino, a liberarnos del pecado. Y esta es precisamente Navidad, la liberación de nuestro pecado, de nuestro mal y de todas nuestras penas. Y ahí está el texto de Santa Teresa. Primero me cansaré yo de ofenderte antes que tú de perdonarme a mí. Sí. Es más su capacidad de perdonar que nuestra capacidad de ofenderlo. Porque es infinito. Gracias, Padre Rafael. Faltan 2 semanas para Navidad. Feliz Navidad, Padre. Igualmente, Bob. Gracias. Y que la luz de la Navidad se encienda en los corazones de todos nuestros oyentes. Esta corona es redonda porque es principio y es fin, ¿no? Sí. Es como el alfa y el omega. Totalmente. Como Cristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Perfecto. Gracias, Padre. Muchas gracias a ustedes. Continuamos en Más del Pulso de la Fe y le presento enseguida la catequesis del Papa Benedicto XVI en lengua española. Dijo lo siguiente durante la audiencia general el miércoles de esta semana. Queridos hermanos y hermanas, en la carta a los romanos, San Pablo, poniendo en relación las figuras de Adán y Cristo, traza las líneas esenciales de la doctrina sobre el pecado original. El pecado de Adán ha de ser contemplado siempre en el contexto de la verdad sobre la salvación y la justificación realizada en Cristo. Como escribe el apóstol, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Solo Cristo, como nuevo Adán, ha liberado a la humanidad del pecado y de la muerte mediante el don de la gracia y de la justificación. El bautismo no solo libra del pecado original, sino que pone al hombre en una nueva relación con Dios, haciéndolo hijo suyo. El bautizado es introducido en una vida totalmente nueva, sostenida por el don del Espíritu Santo. La gracia recibida coloca a los creyentes en la nueva condición de hacerse cargo de los gemidos de la humanidad y de toda la creación, para orientarlos hacia el cumplimiento de aquella esperanza en la que hemos sido salvados. La esperanza de los creyentes en Cristo no defrauda, porque se apoya en el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española aquí presentes, en particular a los peregrinos de grupos venidos de Chile, España, México, Panamá, Venezuela y
y de otros países latinoamericanos. Siguiendo la enseñanza de San Pablo, os animo a que, reconociendo con gozo vuestra dignidad, hijos de Dios, viváis con fidelidad vuestros compromisos bautismales. Que Dios os bendiga. Al término de la audiencia, como siempre, impartió la bendición apostólica extensiva para todos aquellos que por la televisión de corazón queremos recibirla. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y con esto llegamos por ahora al final de El Pulso de la Fe. Espero que usted haya disfrutado este programa tanto como nosotros lo disfrutamos. Hoy es segundo domingo de Adviento. Esperemos al que ha de venir, al que vino, al que está viniendo. A nombre de mis compañeros, la producción de este programa y el staff de Proyecto 40, le deseamos una feliz semana y también le deseamos una feliz preparación para la Navidad.